Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues darles la bienvenida a todos los que cada 8 días fielmente nos acompañan a través de esta serie. Muchas gracias por acompañarnos, Roberto Muñoz, Doraelia y todas las personas que nos siguen a lo largo y ancho de la República Mexicana e incluso en otros países de América Latina. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre todo correspondiendo el mes de noviembre, pues que acaba de pasar el Día de Muertos y es una ceremonia tradicional típica mexicana. Vamos a hablar sobre los procesos del duelo. El duelo es un proceso psicológico que se produce tras la pérdida, ausencia, muerte o abandono. Es diferente en cada una de las personas y se puede sufrir diferentes síntomas, que pueden ser desde trastornos emocionales y físicos, puede manifestarse ansiedad, culpa, confusión, negación, depresión, tristeza, shock emocional y muchas otras manifestaciones. Y para eso, pues el día de hoy el doctor Edmundo Hernández Rodríguez Malpica nos va a hablar al respecto. El doctor Edmundo es psiquiatra con 33 años de experiencia, egresado del Instituto Nacional de Psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una subespecialidad en psiquiatría de LANS, es psíquicamente enfermos, psicoterapia cognitivo-conductual en Albert Ellis Institute. Tiene una práctica privada desde el año de 1988 y labora en diferentes instituciones públicas como la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Hasta hace 10 meses que el doctor se jubiló. Ha sido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad de Guanajuato, de la Universidad Iberoamericana en temas de psicología, psiquiatría. Es presidente del capítulo de Guanajuato por la Asociación Psiquiátrica Mexicana y es socio fundador del Colegio Psiquiatra del Estado de Guanajuato. Además, nos apoya dentro de la atención de los pacientes en el Hospital Médica Campestre. Doctor, muy buenas noches, bienvenido. Vamos a hablar sobre el duelo y sus etapas, un tema pues muy ad hoc a la temporada y pues bueno, estamos ansiosos por escucharlo y creo que ya desde ahorita ya hay muchas personas que nos están haciendo prácticamente preguntas. Así es. Muy buenas noches a todos y gracias, Memo, por la presentación. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Espero que pueda ser explícito y cualquier duda, al final, con mucho gusto contestaré las preguntas. Si quieren pasar la primera, pero yo soy el que manejo esto. Bueno, yo creo que antes de hablar del duelo, me gustaría exponer algo, ¿no? Ahorita Memo, el doctor Guillermo, habló sobre el mes de octubre, el Día de Muertos. Yo creo que hemos estado en una etapa muy difícil en los 2 años, en donde hemos tenido muchas pérdidas, y no nada más pérdidas de personas, seres queridos, sino pérdidas personales, materiales, y que en un momento dado nos ha causado una distorsión de toda nuestra actuación y nivel de funcionamiento. Para eso es importante poder definir qué es el duelo. Sobre todo que el duelo es un fenómeno universal, inevitable, y una respuesta adaptativa. Esto quiere decir que es una respuesta normal a circunstancias derivadas de una pérdida emocional, como hemos comentado, o material que pone en acción nuestros mecanismos psicológicos de afrontamiento a la orden de una adaptación a esta nueva situación. Una nueva situación que vamos a tener y en la que vamos a pasar por una serie de estos mecanismos psicológicos. Estos mecanismos psicológicos o mecanismos de las etapas de un duelo se conocen, seguramente ustedes han estado familiarizados con este tipo de términos, como puede ser la negación,
enojo o ira, negociación, tristeza o dolor emocional, aceptación. Aquí me gustaría hacer un poquito de pausa, hablar un poquito que la negación inmediatamente que tenemos alguna pérdida emocional, la pérdida de un ser querido o la pérdida de alguna circunstancia, el trabajo, o la pérdida de una casa, o la pérdida de o tener una enfermedad y que nos puede hacer perder el nivel de funcionamiento, pues al principio podemos tener un periodo de negación, esto no lo puedo creer, cómo es que sucedió, esto en un momento me puede causar un gran malestar y que nos puede llegar a conducir a un estado de perplejidad, un estado de molestia y en esta etapa de negación a veces es muy difícil para la gente del servicio de salud mental o los médicos en general de poder tratar de ayudar, dado que no permite a la persona expresar sus emociones. En otras ocasiones, a otras personas es cuando en un momento dado sí puede hacerse. Entonces, de ahí que tengamos que tener el conocimiento y ir estudiando en las entrevistas cómo es la personalidad de la persona, ¿no? Después de la negación viene un estado de enojo o ira, ¿no? Puede ser un enojo pues, hacia el grupo médico, hacia uno mismo, ¿por qué no hice yo lo suficiente? ¿Qué fue lo que faltó que hiciera? ¿Por qué Dios en un momento me pudo hacer algo en esto, quitarme algo o a alguien que tanto yo quería? Entonces es un estado en donde comienza a haber la expresión y también un estado de confusión que nos hace en un momento dado entrar en esta etapa. Posteriormente viene la etapa de negociación. Esta etapa de negociación es cuando uno comienza, bueno, son situaciones que yo no puedo manejar, no depende de mí, o en un momento dado son situaciones que se presentaron, fueron riesgos que uno corre y a veces los corre, a veces pensando con las mejores intenciones, con las mejores expectativas. Entonces uno comienza como a establecer una comunicación interna, una comunicación, un diálogo interno que nos permite negociar sobre la pérdida. Y posteriormente ya viene propiamente lo que se puede decir el estado depresivo, o más que depresivo yo le llamaría tristeza o dolor emocional. Es un estado en donde realmente sentimos la ausencia, la no presencia o sentir realmente lo que es la pérdida de acuerdo al significado que le estemos dando, ¿no? Entonces esto es una etapa muy difícil y que en un momento más adelante seguiré explicando cómo es y cómo podemos ir acompañando a estas etapas del duelo. Y posteriormente viene la aceptación, es cuando ya aprendemos y alcanzamos un nuevo nivel de adaptación que ya incorporamos a la pérdida de nuestra vida cotidiana, si nos vamos incorporando a nuestras actividades cotidianas. Obviamente esto no se olvida, pero sí nos permite ser funcionales y en un momento dado nos va a hacer que podamos volvernos a restablecer a nuestro estado de vida habitual. Por otro lado, yo quisiera aclarar, a veces estas etapas de un duelo siguen esta secuencia, pero a veces se llegan a confundir, puede uno estar en etapa de negación al mismo tiempo con enojo, y al mismo tiempo estamos estableciendo una negociación con uno mismo y al mismo sentimos una gran tristeza y comenzamos a aceptarlo. Esto puede en un momento dado ser confuso, pero en general podemos decir que lleva este tipo de secuencias. ¿Cuándo podemos decir que cuánto puede durar un duelo? Un duelo que es algo normal. La duración de un duelo depende de cada persona, la personalidad, de las condiciones ambientales, el tejido social, la gente que nos acompaña y la forma en que podamos aceptarlo, ¿no? Generalmente se dice que una duración de 2 semanas
a 6 meses, es el promedio, aunque puede haber duelos que pueden durar hasta 1 año. Y aquí hay algo muy, muy importante que tenemos que hacer, porque si vemos que una persona, después de los 6 meses, vemos que sus síntomas o estas etapas están ahí atoradas o aumenta la intensidad de los síntomas de tristeza y se puede convertir esto en un estado de depresión o un estado incluso de una tristeza, un estado de ánimo crónico, lo consideramos como un duelo patológico y es cuando ahí intervenimos el servicio de psiquiatría en conjunto con otros servicios, psicología, con el mismo médico primario, con la misma familia, con las mismas sesiones terapéuticas que se puedan estar dando. Entonces aquí, cuando se da un duelo patológico, podemos utilizar algún tipo de medicamentos dependiendo el predominio de los síntomas que hay. Bueno, ¿qué factores afectan al duelo? Entre los factores que afectan es el tipo de vínculo. No es lo mismo que el faltante, el que hemos perdido, sea un hermano, un padre, una madre, o un amigo, un primo, o una amistad lejana, o una persona que en un momento dado no tiene algún conexión emocional con uno. Entonces, aquí es donde en un momento puede ser un factor que puede afectar. O también puede ser la preparación previa o preduelo. Esto sucede mucho aquí en los hospitales, cuando sabemos que hay un paciente que sabemos que pueda tener una enfermedad terminal, un cáncer, un proceso en donde ya no es posible ya intervenir y que se pueden dar puros manejos paliativos. Entonces, ya comenzamos a elaborar ese duelo y el médico y el grupo de salud comienza a preparar también a la familia, al mismo paciente, para poder en un momento elaborar ese duelo y sea lo más, ¿cómo puede decir? Normal posible y que no se nos vaya a complicar. También implica otro factor importante, el apoyo social. ¿Qué tanto tengo yo una familia unida? ¿Qué tanto mi entorno del equipo médico está conmigo? ¿Qué tanto siento que me entiendan y me comprendan acerca de lo que me está sucediendo? Las familias, si son funcionales o son disfuncionales, o familias separadas, o muchas veces sucede, ¿no? Sobre todo en estos países, en nuestros países que somos países que migramos de un estado a otro, inclusive de un país a otro, puede haber que no tengamos un acompañante o un apoyo social cercano, entonces ahí puede también influir mucho en esto. Y también implica cómo percibimos la pérdida, ¿no? Y esto depende muchas veces de, por ejemplo, la religión, la cultura, nuestros sistemas de creencias, nuestras creencias en relación a lo que creemos en nuestras vidas, si creemos en Dios o no creemos o nos apoyamos exclusivamente en nosotros mismos. Entonces, esta percepción de la pérdida también puede modificar el que sea breve o sea largo o que se convierta de un duelo normal a uno patológico. Aquí es una parte importante que sí me gustaría hablar. Esta parte de mi plática tiene que ver con el acompañamiento, ¿no? Entonces, la dividí en 3 partes. La primera parte es cómo afrontar la pérdida. Bueno, es muy importante transmitir desde los primeros minutos de la entrevista con el doliente que sentimos su pérdida, que esperamos poder ayudarle a transitar su proceso de duelo. Que es otra cosa que es ser
una palabra a lo mejor que ha perdido ya hasta significado, ser empáticos, ¿no? El ponerse en el lado de otro, el saber escuchar, el saber no nada más oír, sino entenderlo, qué es lo que está viviendo, qué significado en particular le da el hecho de el enfermo como la persona o el familiar que pueda tener esta pérdida. Entonces, recalcando, con este fin, el interlocutor habrá de mostrarse siempre empático, manteniendo una actitud compasiva y respetuosa. Es algo muy, muy importante. Esa actitud de tener una escucha activa, el dejar expresar las emociones. Es algo muy, muy importante. A veces hay personas que hacen catarsis, o sea, quieren y descargan todas sus emociones en un momento, pero también hay otras personas que se quedan ensimismadas, que no pueden expresar sus emociones. Entonces tenemos que darnos ese tiempo y darle la oportunidad para que en un momento pueda expresar ese sentir. Sobre todo en las etapas de negaciones, cuando cuesta mucho más trabajo en un momento dado, que puedan decir lo que sienten interiormente, ¿no? Y tenemos que hacer tratar de que reconozca los beneficios que tenemos que hacer, el compartir su experiencia, el que habla de sí mismo, de esa experiencia que implica la pérdida. Entonces, es sustancial explicar que el dolor y el sufrimiento tienen un impacto en las personas que le rodean, por lo que es importante favorecer el acompañamiento a unas distancias de las personas que se aprecian. Como mencioné, muchas veces no tenemos al familiar cercano, muchas veces viven en otros estados. Afortunadamente la tecnología, como en esta ocasión, nos permite comunicarnos a nivel a distancia y poder transmitir una serie de poder conducir adecuadamente este duelo. Y en un momento dado, lo hemos vivido aquí en múltiples ocasiones. Tenemos pacientes que en un momento tuvieron un proceso infeccioso ahorita con el COVID-19, que muchas veces en los hospitales públicos o a veces en los privados, que no es lo habitual, pero sí en los públicos, el que en un momento dado entra el paciente, se interna y probablemente tengamos la expectativa de que ya no lo vamos a volver a ver, que ya no vamos a podernos comunicar y no pudimos o no tuvimos la oportunidad de despedirnos. Y esto nos deja una sensación de impotencia, de enojo, de ira, con uno mismo, con los demás, con las instituciones, con una serie de factores que nos dicen cómo es posible esto, ¿no? Entonces es muy importante esta situación de poder favorecer el acompañamiento aún con la distancia. En este primer contacto es necesario estar e identificar los rasgos de personalidad. No todos los médicos o no todo el equipo de salud tienen la habilidad de poder detectar los estados de personalidad, pero sí más o menos lo más grueso, si es una persona sentimental, hipersensible, si es una persona extrovertida o es una persona que a lo mejor está hablando mucho con el fin de tratar de evitar de que se le pregunte o que pueda expresar sus sentimientos. Entonces, podemos más o menos darnos una idea de cómo son los rasgos de la personalidad y qué tipo de afrontamientos ha tenido en la persona a lo largo de su vida, porque en nuestras vidas hemos tenido no una, sino constantemente, y por qué no decir todos los días tenemos pérdidas en diferentes situaciones, quizá unas simbólicas, otras pérdidas materiales, otras son pérdidas personales, ¿no? Entonces es muy importante ayudarles a identificar estos factores protectores o factores de riesgo con lo que cuenta el doliente para adaptarse a su pérdida. Hace un momento hablé de los factores de riesgo que pueden modificar o no el duelo.
Validar es algo muy importante, la gama extensa de emociones que podría estar experimentando el doliente. Tristeza, enojo, aflicción, depresión, frustración, impotencia. Hay más, he identificado más de 500 tipos de emociones distintas. Tenemos que aprender a validar estas emociones que está experimentando el doliente para sentirse acompañado. Entonces, una parte importante, validar. Y no nada más estar escuchándolo y como que si no nos importara. Yo les decía previamente, tener una escucha activa, ser respetuosos con la persona que está enfrente de nosotros. Entonces, es importante que el interventor o el interlocutor identifique la presencia de mecanismos de negación temprana, como usted ya les ha comentado. Eso no está pasando, eso no puede suceder, como a mí me está sucediendo. Si vi a la persona que yo tanto quería, la vi ayer y estuvimos comiendo, estuvimos platicando, estuvimos yendo. Entonces, es importante identificar esta etapa de negación. Otra parte importante es buscar rituales alternativos para poder trabajar las emociones durante el duelo en situaciones especiales. Es muy importante esto. Y entre los rituales alternativos, como bien lo decía el doctor Guillermo, nosotros en el Día de Muertos, pues tenemos un ritual muy cultural, muy idiosincrático, muy nuestro de cómo percibir la muerte, pero en otros lugares o en otras ciudades o países, en un momento dado pueden vivir más dramáticamente en una situación de pérdida y otras personas en una situación, así son las cosas y así pasa, ¿no? Y lo toman en una forma más tranquila, ¿no? Entonces tenemos que ver qué rituales podemos utilizar. Entonces, cuando muere alguien cercano, necesitamos hacer el duelo por la pérdida de esta muerte. ¿Qué significa? Reconocer que nuestra vida ya no será igual por el vacío que nos deja esa persona. Es necesario hacer una pausa y dedicar un tiempo a reconocer el dolor y otros sentimientos que nos provoca la ausencia del ser querido. Agradecer que haya formado parte de nuestra vida, honrarla y descubrir la manera de cómo vivirla ahora con su recuerdo. Son palabras aquí muy, muy interesantes y es incorporar a la persona a nuestra esencia misma, a incorporar a la persona que hemos perdido, incorporar a nuestro interior, a nuestros pensamientos, a nuestra cognición. Por eso nos sirven los rituales, que son actos simbólicos que nos ayudan a manejar situaciones difíciles que enfrentamos. Tras la pérdida de un ser querido, un ritual de despedida nos permite expresar nuestras emociones y honrar a las personas fallecidas, contando con el acompañamiento de otras personas cercanas. Esto alivia el dolor y favorece el proceso del duelo. No nada más está uno, a veces contamos con otras gentes que podemos ayudar a la persona a llevar y aliviar este proceso. Es muy importante que la persona en duelo sea escuchada. Lo he repetido varias veces porque a veces no se siente escuchada. A veces sin que haya nada que se le pueda decir, pero importa que se sienta ser escuchada. Muchas veces simplemente sin tener una actividad de tratar de explicarle qué es el duelo y cómo le hacemos o dar consejos, simplemente lo que el paciente lo que desea es ser escuchada y uno tiene que guardar respetuosamente silencio y a lo mejor asentir con la cabeza o tocar la espalda o tocar la mano o simplemente dar un abrazo. Esto da ese sentimiento de que está siendo entendida. Entonces, es muy importante que en el duelo la persona se sienta así.
varios rituales alternativos que nos pueden ayudar a aliviar esto. Son útiles en estas contingencias, están basadas en técnicas narrativas como pedirle al doliente que escribe o dibuje algo sobre la persona fallecida que se pueda compartir y sirva como una especie de homenaje a que ya no está. Es pedirle a lo mejor una escena, un dibujo, en donde pueda representar en alguno de los momentos que sean más significativos de la persona que hemos perdido y en un momento dado poderlas otorgar y que pueda ella brindarle y mostrarle a las demás personas, ¿no? También otra forma que nos ayuda mucho es escribir una carta a la persona fallecida, que es otra técnica de recurso basada en la técnica narrativa, que se puede sugerir al doliente con el fin de expresar sus sentimientos, lo que significó la persona, agradecer las experiencias, incluso hacer la despedida que no se pudo hacer formalmente. ¿Cuántas veces, muchas veces nos ha tocado como médicos primarios o médicos que hemos estado en los hospitales de especialidades o generales o centros de salud, tener que pedir a la persona que está bloqueada, está confusa, que pueda escribir y poder expresar todos esos sentimientos y experiencias que vivió con la persona con la que se tiene la pérdida. Es muy importante esas alternativas. O a veces, y lo hacemos aquí cada año, ¿no? Colocar en un espacio significativo de la casa un retrato de la persona fallecida y realizar un pequeño altar para que sea un lugar al que los dolientes se puedan acercar para pensar, reflexionar, hablar de la persona que ya no está. No una situación, no es una festividad, es un acto de respeto, es un acto de inflexión y en un momento dado que nos permita, en un momento tener ese recuerdo, pero importante saber que estamos con la persona, con esa imagen que nos va a hacer posible poder decir internamente qué es lo que quisiéramos decir. Otro recurso que se puede aconsejar al doliente es que reúna fotografías o videos de las personas, crear un pequeño álbum al cual se podrá ver también en compañía de otros para recordar a la persona y los momentos vividos con ella. Entonces aquí pueden participar otras gentes o familiares o amistades en un momento de poder realizar este pequeño álbum, esta secuencia de vida y que en un momento dado la persona doliente pueda superar y poder llevar a cabo y expresar sus sentimientos. Algo que es muy importante que tiene que ver mucho es nuestras creencias, que es la espiritualidad, la religión y su relación con la muerte, ¿no? Entonces aquí he dividido en dos partes y poder en un momento diferenciar qué es la religión y qué es la espiritualidad, ¿no? La religión es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales y principalmente de la oración y el sacrificio para darle el culto. Esto va a depender de la religión. Hay muchos tipos de religiones y tenemos que ser muy cautos, muy respetuosos y en un momento dado poder ayudar independientemente de cualquier tipo de religión que se tenga. Entonces, aquí viene la parte de la religión, que también es un modo en que la espiritualidad se encuentra moldeada y se expresa a través de una organización comunitaria y social, a través de las iglesias, a través de la comunidad, de las creencias en nuestros distintos grupos culturales, las creencias
que se pueden dar en nuestros diferentes municipios o pueblos o comunidades. Entonces, es la forma en que se contiene esta espiritualidad a través de alguna determinada religión. Y bueno, y hablando de espiritualidad, es muy importante pues, definirlo. Es el sustantivo spiritus, que es alma, la partícula al es relativo a, y el sufijo dad, cualidad. O sea, una motivación innata que oriente y guíe el comportamiento humano en el esfuerzo de construir un sentido más amplio de significado personal en un contexto escatológico que conduce a la búsqueda de lo trascendente y por ende creen que existe un orden en el universo que trasciende el pensamiento y el humano. ¿Qué quiere decir? Suena muy complejo, pero aquí hay que ver, hay gentes, no todos los religiosos tienen espiritualidad y no toda la gente que tiene la espiritualidad tiene una religión. Entonces es muy importante ir entendiendo esta diferencia. Entonces es importante que los profesionales, independientemente de las creencias de uno, reconozca que la espiritualidad y la religiosidad de los dolientes son dimensiones que pueden brindar un gran apoyo en estas circunstancias. Las personas que tienen una religión, una creencia, se dice que tienen un mejor pronóstico, porque tienen fe, porque pueden trascender a otra vida. Entonces, tienen un sentido el por qué en un momento la muerte, ¿no? En un momento dado nos puede llevar a otro nivel. Y tomar en cuenta que ellos mismos cuentan con una espiritualidad, aunque no necesariamente con una religiosidad, ¿no? Hay que ser en sentido muy, muy respetuosos y estar muy atentos. Se propone que las tareas espirituales conduzcan al doliente a desarrollar conciencia de la propia limitación, que no somos eternos, que nacemos, nos desarrollamos, entramos en una etapa de madurez, pero también entramos en una etapa en donde en un momento podemos ya empezar con las enfermedades crónico-degenerativas o en un momento dado pérdidas, en un momento dado más que intensiva, yo podría decir explosivas en el sentido de que a lo mejor un accidente automovilístico o una pérdida por una enfermedad aguda, tenemos que aprender a dar esa conciencia de que tenemos esa limitación y confrontar con la ilusión de la inmortalidad, ¿no? Tenemos, así, la muerte forma parte de la vida. Entonces es muy importante darle ese significado, ¿no? De que no somos seres inmortales y que no vamos a estar dando y prolongar la vida o que nunca nos va a pasar algo, ¿no? No podemos confiar y tenemos que establecer muy bien, muy claro al doliente que esta ilusión de inmortalidad. El sentido de la divinidad de un ser supremo que acompaña en el dolor, que infunde esperanza, fe en la mañana y en una vida después de este mundo, puede ayudar mucho más. Y ayudarles a buscar el significado de esta espiritualidad. Se propone que las tareas espirituales conduzcan al doliente a desarrollar esto, algo muy importante, evitar el aislamiento emocional. El estar solo no es lo mismo que estar acompañado con otras gentes. A veces en las etapas de negación, la persona no quiere saber de nada porque no cree en otras cosas. Quizá en las etapas de negociación o en las etapas de aceptación nos permite más en un momento dado ayudar a evitar ese aislamiento emocional. Pero tenemos que hacerlo desde un inicio. Es muy importante evitar el aislamiento emocional. Permitir, como ya les había dicho, la expresión de emociones en sentimiento en todo momento, no nada más al principio, no nada más en una plática, en todo el proceso que nos lleva el duelo. Como les dije, el duelo puede variar desde
algunas semanas, hasta 6 meses, y en algunos casos hasta un año, ¿no? Y evitar que se vaya a convertir en un duelo complicado. Entonces, esto es muy importante, acompañar a estas personas. Promover el contacto social mediante el uso de recursos tecnológicos, incluso físicos, manteniendo las medidas de una sana distancia, sobre todo en esta etapa de que hemos estado viviendo todo el mundo de COVID-19, el recurso tecnológico, el recurso de tener esta oportunidad de ver a la persona en una dimensión distinta a la de que pueda ser una llamada telefónica, o una llamada telefónica también puede ser suficiente. Entonces tenemos que aprovechar lo que nos ha dado el desarrollo del ser humano, ¿no? Y obviamente establecer conductas de autocuidado, o sea, quitar los malos hábitos y sustituirlos por los buenos hábitos. Comer a las horas, hidratarse, el que en un momento dado que haga las comidas en los horarios, tener un orden y una organización en todos y cada uno de los eventos que nos permitan tener ese autocuidado. El arreglarse, el bañarse, el vestirse, el promover alguna forma paulatinamente de que es importante este autocuidado. Y evitar la sobreinformación. ¿Qué más ahora hemos vivido con la tecnología, con las redes sociales? ¿Cuánta información real y cuánta información falsa? Entonces a veces nos confundimos y en un momento dado esta sobreinformación nos puede causar más dolor, más emociones negativas que nos impiden conducir este adecuado duelo y acompañar a la persona. Finalmente, conviene invitar al doliente a pensar en sus creencias, valores y convicciones. Si percibe cambios, hay que invitar a aceptarlos y estar abiertos a reconocer nuevas expresiones en su espiritualidad que le ayuden a vivir. Esto es algo muy importante, que se dé cuenta de cómo va cambiando a lo largo del tiempo y advertirle cómo va avanzando. No nada más dejarlo por hecho ciertas situaciones, sino estar en contacto con esta persona. En otras palabras, seguir acompañando. Y la última fase, que es adaptarse a la pérdida e integrarla a la experiencia de vida. Es una de las etapas finales, la aceptación, ¿no? Entonces es muy importante ayudarlos. En este momento es importante que la persona aprenda a manejar e integrar su proceso de duelo. Promover que retome actividades o proyectos previos. Ir poco a poco y evitar acciones desadaptativas como el abuso de sustancias y otras condiciones que más que ayudar a afrontar la pérdida detienen el proceso. ¿Cuántas gente se da por hecho? Esto ya no tiene sentido, sin esta persona ya no puedo vivir, y entonces se comienza a abusar del alcohol o drogas o el uso de pastillas. En un momento dado, aquí nosotros, el grupo médico, tenemos que ser muy cautelosos en evitar, dar un medicamento que no es necesario, sino simplemente porque pueden abusar de ellas estando en un momento de soledad, en un momento en donde el mundo se les cierra, la cognición se hace muy pequeña, que en un momento dado nos puede ganar algún impulso y hacer cosas ante la gran frustración y en un momento dado afectar el proceso de este duelo. Apoyarle recordando que aunque lo que intenta hacer no es fácil, tampoco es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Debemos alentar y validar sus esfuerzos y explotar todas las alternativas que les puedan ayudar. Promover en el doliente conductas de autocuidado para evitarse abandonarse. ¿Cuántas veces decimos, ya falleció, se quedó,
ya se hicieron las celebraciones, los rituales, y la persona queda sola, sobre todo las personas mayores. Y entonces se abandonan y al poco rato ya tenemos otra pérdida. ¿Por qué? Porque la persona que estaba acompañando la pareja, en un momento comienza a descuidarse y adquirir enfermedades y también fallecer. Entonces es muy frecuente ver que cuando dos ancianos fallece uno, al poco tiempo también fallece el otro. Y eso tiene que ver que están solos, están abandonados, entonces tenemos que estar ahí muy al pendiente. Como les mencionaba ya anteriormente, evitar el aislamiento emocional, permitir las expresiones de emociones y sentimientos, promover el contacto social, o sea, promoverlo. Vamos a salir, vamos a caminar, vamos a dar la vuelta al parque, vamos a visitar a tales amistades, aunque la persona se resista, a lo mejor el día siguiente podrá hacerlo y en un momento dado tenemos que estar continuamente promoviendo sin ser obsesivos. Como les dije al principio, ser respetuosos con la persona. Fortalecer el contacto aún con una distancia física, como ya les había comentado, y los autocuidados mínimos, como comer, mantenerse hidratado, establecer rutinas que puedan ser útiles y, como les mencionaba, limitar la cantidad de noticias y redes sociales. A veces esto nos complica más y queremos poner, o la gente en las redes sociales prolonga aún más el dolor en vez de ayudar, ¿no? Y quizá con la buena intención, pero a veces prolonga más. Entonces, tenemos que limitar este tipo de situaciones y estas noticias a veces que vemos cotidianamente catastróficas del día a día. En fin, con esto por terminado. Yo agradezco mucho la atención, sobre todo porque en un momento dado esto puede ser muy largo y puede resultar confuso. Espero que haya sido claro. Y si no, me gustaría que me hicieran las preguntas que sean necesarias a través del doctor Guillermo Ramírez. Muchas gracias, doctor. Un tema muy interesante, sobre todo porque, como bien lo comentó, a lo largo de este año y medio, pues desafortunadamente hemos sufrido pérdidas muy cercanas, amigos, colegas, hermanos, padres, y eso pues nos ha dejado marcados para el resto de nuestra vida, ¿no? Situaciones a lo mejor que no esperábamos, no teníamos contemplado, y muchas personas pues están sufriendo las consecuencias de una pandemia que desafortunadamente sigue en pie. Pero bueno, vamos a tratar de darle salida a algunas de las preguntas que tenemos por aquí. Nos pregunta Martínez, ¿cómo diferenciar un duelo de una depresión, doctor? Claro, un duelo es una reacción de adaptación ante un estresor cotidiano, un estresor que nos sucede a todos, y una depresión es un cuadro que por lo menos deben pasar 2 semanas en forma continua, donde todo el día o casi todo el día y todos los días nos sentimos con tristeza, desesperanza, llanto fácil, pesimismo, pensamientos de muerte, falta de concentración, problemas para dormir, problemas en nuestro apetito, aumento o pérdida de peso, sentimientos de inutilidad, sentimientos que en un momento nos va a causar también falta de energía, cansancio, fatiga fácil. Entonces, un cuadro muy complejo la de una depresión, a diferencia de un cuadro de un duelo, que es una reacción de adaptación. Y es normal, y como yo les dije, es universal, es una reacción que está en todos los niveles sociales y culturales y nos afecta y depende de toda la información, del significado que tengamos, de lo que implica la muerte de un ser querido o la pérdida en general. Muchas gracias, doctor. Nos está preguntando también, doctor, que si es normal sentir un sentimiento de tristeza en días como la celebración de Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo. Si este tipo de tristeza o de manifestación es normal que se llegue a sentir continuamente
y si en algún momento puede llegar a desaparecer. Sí, yo creo que es normal sentir tristeza o aflicción, ¿no? Es normal, sobre todo en estas fechas en donde generalmente nos reunimos, y cuando nos reunimos nos damos cuenta que hay un nuevo ausente en nuestras familias, ¿no? Sobre todo en esas etapas navideñas de fin de año. Y entonces esto puede causar un sentimiento de nostalgia, de tristeza, y a veces en un momento dado no lo sabemos canalizar, y lo que puede ser una fiesta de reunión familiar resulta a veces porque a alguna persona no se pudo adaptar, y a veces abusa de las bebidas alcohólicas y en un momento dado puede terminar en un desastre, lo que puede ser un ritual que nos permite estar en contacto uno con el otro y convertirse en una situación difícil. Como mencioné, la tristeza es un estado normal. Todos sentimos tristeza y todos en un momento dado podemos tener depresión. En ese momento acabo de explicar que los criterios para una depresión. Olvidé algo muy importante, Guillermo. Fíjate que hay algo que hemos olvidado. El acompañamiento de nuestros compañeros médicos. Muchos compañeros que han trabajado en las salas COVID, en terapia intensiva, o han tenido atendiendo a pacientes post-COVID, que han estado horas y que han vivido una situación de un duelo todos los días, de la cantidad de muertes que hemos tenido, que calculamos arriba de 600,000 muertes o más, y que en un momento dado hemos olvidado también en los duelos de nosotros, los médicos, y no los médicos y el grupo de salud, las enfermeras, la gente que está asistiendo ahí. Tenemos que establecer ese tipo de acompañamiento y tendemos a quedarnos callados, no manifestar nuestras emociones. Yo creo que es algo que se debe promover, Guillermo. Sí, totalmente con usted, doctor, coincido. Son situaciones que desafortunadamente nos han dejado malas experiencias. En algunos casos, pues, lo han considerado muy similar al síndrome de estrés postraumático. Así es. Todas estas manifestaciones. Y pues bueno, día a día sufrimos estas pérdidas. El personal de salud estamos a viva piel de esas manifestaciones. Y pues justamente para nosotros es muy importante dar este seguimiento. Y le pongo, por ejemplo, el caso de nosotros aquí en el hospital. Tenemos un personal de salud, un psicólogo que nos ayuda para todas estas personas que requieren una contención, un apoyo. Hay un área especial, usted sabe que está en el auditorio, tenemos un área verde muy bonita, muy agradable, donde ellos pueden ir a platicar con un psicólogo, simplemente platicar. Así es algo muy importante. Quería tocar ese punto porque a veces lo olvidamos. A veces perdemos la dimensión los médicos que somos personas. Formamos parte de este mundo, ¿no? Así es, doctor. Nos pregunta María Eugenia, ¿sería conveniente iniciar una psicoterapia ante una muerte inminente? Sí, yo creo que esa es la parte que yo les decía, es una forma de conducir un duelo. Cuando sabemos que una persona está en una etapa terminal, pues le decimos que estamos en un preduelo, entonces ayudamos a la persona a que pueda elaborar estas diferentes etapas, la negación, el enojo, la ira, la tristeza, la negociación y la aceptación. Como vuelvo a repetir, son mecanismos psicológicos que nos permite entrar en una etapa nueva de nuestras vidas y que es normal. Muchas gracias, doctor. ¿Cuándo es que debemos de darnos un seguimiento por parte de un tanatólogo y cuándo es cuando debemos de acudir con un psiquiatra? Yo creo que cuando la persona ya no es capaz de contenerse, cuando vemos que ya hay alteraciones más allá de lo que pudiéramos considerar una tristeza o estos mecanismos psicológicos, y comienza a tener comportamientos no adaptativos, o la tristeza es
demasiado y profunda que puede tener pensamientos de muerte, aunque esté en pocas semanas, es cuando en un momento dado puede ser enviado a un psiquiatra. Mientras puede una persona preparada, esto debe ser hecho por personas preparadas, un tanatólogo, un psiquiatra, un psicólogo, son las personas que en un momento pueden ayudar, pero en los casos severos, en los casos en estos, toda la familia puede participar. Por eso la plática es dirigida al público en general que puede acompañar al doliente o a los dolientes, ¿no? Que puede ser un niño, puede ser un adulto, un adulto mayor, que tienen diferentes formas de expresar sus emociones. Gracias, doctor. De hecho, justamente esa era la siguiente pregunta, iba muy relacionada. En algunas familias incluso hay un tabú todavía por el tema de la muerte. Se aparta a los niños del proceso religioso, del proceso fúnebre. Ahora con la situación del COVID esto también se ha perdido, se ha modificado. Y algo importante es, ¿qué tan importante es abordar estos temas con los miembros de nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro vínculo familiar, porque pues en cualquier momento puede ocurrir una situación de pérdida? Como mencioné, pues la muerte es inevitable, ¿no? Tenemos que quitarnos esa idea de inmortalidad. Yo creo que hablar de la muerte forma parte de la vida, ¿no? Entonces, al hablar de esto, yo creo que en sus términos, sobre todo en los niños, en tener en cuenta en qué etapas de desarrollo se encuentran. Si tienen un pensamiento concreto o ya adquirieron el pensamiento abstracto, muchas veces el pedirle que dibuje algo o dibuje a la persona que ha perdido puede ayudar mucho a expresar sus emociones. Los niños no expresan las emociones verbalmente, lo expresan a través del juego, a través de los dibujos, a través de sus acciones y comportamiento. Entonces tenemos que estar muy atentos y ver si hay algo que se comience a separar de lo habitual, ¿sí? Y bueno, los adultos mayores también tienen formas muy distintas. Ellos vivieron otras generaciones que en estas etapas, ¿no? Ellos no conocieron estas tecnologías, se quedaron en un momento de la evolución de las ciencias médicas y psicológicas y sociales. En un momento tenemos que ayudarles en un momento dado a explicarles con palabras simples, sencillas y llanas. Muchas gracias, doctor. Hablamos que la presencia de un duelo no es solamente a consecuencia de la muerte de un familiar, puede deberse incluso a la pérdida de un trabajo, una perspectiva de vida, pero cuando lo enfocamos también un poquito más, Doc, en el aspecto de un miembro de la familia como una mascota, ¿cómo se puede manejar este duelo? Porque obviamente hay una diferencia entre una mascota, un ser humano, pero el cariño puede ser exactamente el mismo. ¿Cómo se puede manejar este tipo de duelo? Obviamente es un duelo. Una mascota en un momento dado tiene un significado, un sentido de pertenencia, se ha establecido un vínculo, un apego, y al establecerse un apego puede ser muy doloroso la muerte de una mascota. Y tampoco tenemos que poner nuestras limitaciones, no convertirlos en seres humanos, sino darles a justa dimensión. Es una mascota que establecimos un vínculo de cuidado y a él, a su vez, de cuidado hacia nosotros. Entonces es muy frecuente de que en un momento dado sobredimensionamos o le damos exceso de importancia y hay personas que pueden vivir un duelo patológico por la muerte de una mascota, ¿no? Entonces sí tenemos que también ayudar a conducir este tipo de duelos. Claro, obviamente de situaciones aparte de personales o materiales, de nuestros cachorros o mascotas que tengamos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, yo creo que una de las preguntas más difíciles, pero que más se está repitiendo, doctor, es ¿cómo podemos ayudar a otra persona cuando sabemos que está pasando por una situación de duelo? ¿Cómo podemos llamar? O sea, es una pregunta muy compleja, ¿no? Sí. Yo lo mencioné en un momento en una de las diapositivas, que el guardar el respeto, el saber escuchar,
tener una atención activa, el tener esa actitud de respeto hacia la persona y empatía. La empatía es algo muy importante. A veces no es necesario tener que decir alguna palabra. Lo entenderá la persona que está con uno y la otra sabe que cuenta con el otro. Muchas veces nos esforzamos por querer hablar y explicar y lo que hacemos es, no quiero saber en este momento algo, ¿no? Sino saber respetar su silencio y al mismo tiempo el hecho de dar una palmada en la espalda puede ser más reconfortante que 1000 palabras. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues bueno, doctor, tenemos muchas preguntas, sin embargo, pues el tiempo apremia. Quiero agradecerle mucho su tiempo, su colaboración. Es un tema muy vasto, es un tema pues que genera sobre todo muchas dudas, muchas recomendaciones, pero es importante, doctor, que también usted nos diga dónde podemos darle seguimiento a estas necesidades que tenemos, dónde lo podemos encontrar, cómo podemos llegar a usted en caso de que requiramos un seguimiento por parte de un profesional como usted. Claro, con mucho gusto. Mire, yo formo parte del staff de aquí del Hospital Médica Campestre. Yo me encuentro en la Torre 3. La dirección es Manantial 103, Interior 105, en la parte baja de la torre. Voy a dar mi teléfono, es 477-773-1789. Lo voy a repetir, 477-773-1789. Con mucho gusto estamos a sus órdenes y estaremos atentos en caso que alguien lo necesite, porque todos lo vivimos. Claro que sí, doctor. Y pues bueno, no queda la invitación abierta, doctor, futuros temas que nos pueda apoyar. Siempre será bienvenido a este webinar y justamente personas como usted nos hacen el día muy grato, doctor. No, al contrario, Guillermo, para mí es un honor, de verdad, disfruto mucho esto. Gracias, doctor. Y pues a nombre del Hospital Médica Campestre, pues le vamos a hacer llegar el presente reconocimiento por la plática que el día de hoy nos hizo favor de compartir. Y pues bueno, agradecer su tiempo, su dedicación nuevamente, doctor, y pues le externo sobre todo la invitación. Le mando un cálido abrazo, doctor. Gracias. Gracias a todos ustedes y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma de webinars cada 8 días. Y pues bueno, les recordamos que la revista Salud y Felicidad va en el número 55 de la serie. Podrán descargarla en el apartado de folletos, en la parte superior derecha de su pantalla, para que la puedan compartir en sus redes sociales. Al igual, ahí encontrarán la presentación que amablemente el doctor nos compartió a lo largo de este webinar y también podrán compartirla. Y justamente, pues invitarlo la próxima semana. Tenemos un tema muy interesante. Vamos a cambiarle un poco la dinámica. Vamos a hablar un poco sobre los marcapasos. Son equipos médicos tecnológicos que nos hacen la vida más eficiente y sobre todo para personas que requieren este estímulo cardíaco. Pues bueno, tenemos profesionales altamente capacitados que instalan, regulan y manejan este tipo de equipos. El doctor Adalberto Arceo nos hará favor de platicar justamente de este tema tan interesante. Muchísimas gracias a todos y nos esperamos por aquí la próxima semana.